En Automation Studio, cuando tienen esta librería que normalmente se ubica en el costado izquierdo, que se llama explorador de bibliotecas, y acá está nombrada como componentes genéricos, van a tener la posibilidad de, en la parte superior, donde estoy moviendo el mouse, aquí voy a pasarlo nuevamente acá, donde estoy moviendo el mouse está el símbolo de Automation Studio. Ahí hay que dar clic en abrir biblioteca, y cuando se da clic en abrir biblioteca aparecen otras opciones para trabajar dentro del software. Entonces aparece una librería para trabajar sistemas eléctricos, como ejemplos de los que vemos acá, con transistores, con resistencias, con condensadores. Podemos trabajar tarjetas de PLC análogas, podemos trabajar energías renovables, paneles solares, sistemas eólicos, baterías, electricidad residencial. Entonces aquí observamos componentes de forma gráfica, ¿sí? Este es el que nos interesa. Entonces, una vez estamos acá en electricidad residencial, pues simplemente damos clic aquí en la plumilla de color verde, aprobamos y por defecto me instala una pestaña como la que tenemos acá que se llama Electrical Residential Electricity. Me va a instalar por defecto esa librería dentro del mismo explorador de bibliotecas. Acá tenemos otras opciones, los invito pues a que también, en caso de que las necesiten, las visiten y las instalen. Opciones para trabajar PLCs, hay diferentes PLCs disponibles para trabajar, componentes neumáticos, sistemas para trabajar sistemas hidráulicos. Entonces, de forma pues mucho más visual, mucho más animal. Bien, entonces una vez instalamos la librería de electricidad residencial, pues acá vamos a tener la posibilidad de empezar a hacer diferentes circuitos. A ver, vamos a cerrar o a reducir más bien esta ventana para que nos quede en el costado izquierdo y nos quede disponible el espacio de trabajo. Voy a hacer algo a nivel general para que conozcan el alcance del software y ya pues cada maestro pues hace ya sus aplicaciones de acuerdo a lo que esté desarrollando. Bien, entonces aquí la biblioteca está organizada por componentes. Está interruptores, lámparas, celdas, fotoceldas, no sé cómo, no recuerdo bien cómo se llaman, fotoceldas, ¿sí? Como aparecen acá. Componentes de salida, tomas de salida, componentes para hacer pruebas, para hacer test de conexión o alguna carga, por ejemplo, un ventilador, los MARET para colocarlos en los cables, las cajas de conexiones, los componentes donde se almacenan, o los gabinetes, el panel de control y los diferentes breakers para poder hacer el control de alimentación, en este caso a la casa. Aquí hay algunas herramientas, por ejemplo, el timbre para poder hacer alguna aplicación específica. Diferentes fuentes de alimentación, 120 voltios, con neutro, 220 voltios. Hay diferentes opciones para alimentar la red, un termostato, unas resistencias para simulación de la calefacción. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar con estos componentes? Vamos a hacer un circuito típico, un circuito básico. Entonces, vamos, normalmente, ¿qué necesitamos primero? Cuando estamos trabajando en instalación eléctrica, bueno, hay que tener presente que yo tengo que trabajar en el buen documento. Cuando estoy trayendo este componente a la pantalla, vemos que aquí no me deja colocarlo en la pantalla. Cuando trabajamos esta librería de electricidad residencial, pues es importante tomar el documento que trae los 3 hilos que corresponde a los componentes para electrotecnia. ¿Por qué es importante? Porque yo voy a poder utilizar esta librería, pero a su vez voy a poder utilizar todas las funcionalidades que aparecen acá en electrotecnia. Voy a tener acceso a más información, a trabajar instrumentos de medida, todo dentro de este documento. Entonces, de ahí que es importante saber en qué hoja debo trabajar. Bien, una vez tenemos el documento, traemos el tablero de control o el panel o el gabinete, dependiendo cómo lo nombren. Normalmente, pues aquí está el exterior, esto viene del exterior, la alimentación. Aquí viene la caja de entrada.
Yo, cuando tengo la instalación hasta este punto, pues aquí estos cables están energizados. Es importante tener presente que en este tablero, en esta caja, aquí hay un sistema de protección y una vez lo activo, pues esto queda alimentado. Entonces hay que tener presente cómo funciona, cómo podemos verificar. Entonces aquí tenemos este tablero. En Automation Studio hay la posibilidad de verificar con instrumentos de medida. Vamos para poder verificar cómo hacer pruebas de medida. Vamos aquí a la pestaña de simulación. Una vez estamos en la pestaña de simulación, activamos la simulación, simulación normal, y por ejemplo para este tablero podemos simplemente traer el multímetro, activando acá en la opción simulación, en la parte que aparece como fallas, aparece el multímetro, la pinza amperimétrica. Traemos el multímetro para sacar las pinzas o las sondas de medición. Activamos aquí la unidad de medida. Para este caso, pues vamos a medir la tensión en corriente alterna. Podemos cambiar aquí la sonda de posición de acuerdo a lo que vamos a medir. Si es voltaje, si es corriente, pues simplemente cambiamos la sonda de posición, como lo hacemos físicamente, y vamos a ubicar las puntas de la sonda en los terminales para verificar si hay alimentación. Entonces, para este caso, tenemos dos líneas, línea 1, línea 2, tenemos el neutro y tenemos la tierra. Entonces, aquí están 4 cables que están ingresando al tablero. ¿Cómo verificamos la tensión? Entonces, aquí colocamos en la línea 1 la pinza, vemos que cambia de color, se hace más pequeña. Vamos a colocarla en la línea 2, vemos que hay un recubrimiento externo, esto me indica un contorno, esto indica que está bien puesta. Una vez la colocamos, pues vemos que hasta ahí tenemos una tensión que está entrando a mi tablero. Aquí está puesto está prendido, digamos, este interruptor. Si yo lo pongo en off, pues vemos que tenemos 0 voltios. Entonces, aquí este es el sistema de protección para todo el sistema. Si yo quiero verificar en los otros cables qué tensión tenemos, pues simplemente cambiamos una de las puntas de las ondas. Aquí tenemos la línea 1 con el neutro. Para este caso es este color, está la N. Pues acá entre una línea y este cable tenemos 120 voltios que corresponde al neutro. Si variamos la otra línea a la línea 2, lo mismo. Entonces podemos empezar haciendo este tipo de mediciones con estos instrumentos de medida. Entonces, esta es la primera etapa. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer, por ejemplo, una línea de alumbrado. Vamos a colocar unas lámparas. Entonces, si queremos hacer las lámparas, pues, ¿qué necesitamos? Aquí en la parte inferior están las posiciones para colocar los breakers que me van a proteger cada una de las líneas. Esta línea de 100 amperios, pues, corresponde a la línea principal. Cuando trabajamos circuitos de alumbrado, por ejemplo, normalmente trabajamos 15 amperios o 20 amperios, dependiendo pues la instalación, dependiendo de la norma. Pues aquí, ¿qué hacemos? Simplemente tomamos de la librería el componente de protección, lo colocamos acá en la caja y ya me queda conectado. Esta es la representación, ya me queda conectado. Podemos bajarlo, podemos cambiarlo de posición. Podemos colocarlo, por ejemplo, acá, sin ningún problema. Podemos colocar, por ejemplo, uno de 20 acá. Vamos a dejar esos dos. Y vamos a colocar un par de lámparas y vamos a activarlas, vamos a energizarlas. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Cuando vamos a instalar una lámpara, que normalmente, ¿cómo funciona la instalación? Pues vamos a necesitar una caja. Aquí tenemos, por ejemplo, una caja con la puesta a tierra, que es la que va instalada en el techo o en el lugar donde vamos a colocar la lámpara. Vamos a colocar 2 lámparas. Es simplemente arrastrar el componente. Aquí lo voy a hacer de nuevo. Tomamos el componente de la pantalla con el clic izquierdo sostenido, lo traemos al lugar donde queremos posicionarlo y soltamos el clic izquierdo del mouse y ya me queda el componente puesto en la pantalla. Entonces, digamos que esta es la caja donde va a ir la lámpara. Tenemos diferentes modelos de lámpara. Entonces, podemos tener un modelo, por ejemplo, como este. Vamos a colocar este modelo acá, donde es una lámpara de 60 vatios, perdón, donde tenemos aquí los conectores. Podemos rotarla si yo quiero que el punto 1 esté al lado izquierdo y el punto 2 esté al lado derecho. Con
la tecla Control R podemos cambiar la posición y me queda ya el 1 a este lado y el número 2 al otro lado, o con aquí en la parte de edición, en las pestañas de iconos, en los comandos de edición, pues aquí me da la posición, por ejemplo, para rotar los componentes como yo lo desee. Simplemente marcamos el componente y cuando estamos acá, pues se me habilita para que yo le haga la rotación o el movimiento que desee, o que lo lleve atrás. Bueno, ahí ya son opciones, digamos, de configuración como tal del componente. Entonces hay diferentes tipos de lámparas de 40 vatios, 60 vatios, 100 vatios, con otra presentación, una vista en planta, una vista lateral, como yo la necesite. Entonces vamos a colocar dos lámparas, por ejemplo, una de 60 vatios y vamos a colocar una lámpara de 100 vatios. Esta lámpara pues viene puesta, instalada en esta caja y vamos a trabajar dos interruptores. Entonces, para los interruptores, dos switch, vamos a colocar interruptores sencillos únicamente de dos posiciones. Entonces traemos este interruptor, lo traemos aquí a la pantalla, lo posicionamos. Aquí pues podemos dimensionar la hoja como creamos conveniente. Aquí estoy colocando todo cerca al tablero. Lo podemos dimensionar para que sea pues mucho más realista, colocando una hoja más grande, haciendo líneas, por ejemplo, si yo quiero dividir, hacer como un plano, es posible hacer acá en inicio. Aquí tengo la opción de colocar, por ejemplo, líneas para separar una habitación, o sea, esto ya es más arreglos, digamos, de parte del usuario, pero se puede hacer para que quede como un plano. Muy bien. Entonces, continuamos. Este componente, este interruptor que estamos trayendo a la pantalla para abrir y cerrar el circuito, si queremos explicar al estudiante cómo funciona ese interruptor, lo mismo, hacemos igual que como hicimos aquí con el tablero, este tablero, podemos traer nuevamente el multímetro. Aquí estamos en la opción de simulación, en las pestañas de simulación, activamos la simulación, traemos el multímetro y con el multímetro podemos verificar cómo funciona este componente, ¿sí? Entonces simplemente aquí lo colocamos en continuidad. Puesto en continuidad, pues verificamos acá en los dos puntos, entre los dos tornillos. Aquí me aparece, digamos que no hay comunicación cuando está apagado. Cuando yo muevo el interruptor, pues aquí me aparece, estoy escuchando yo aquí en mi bocina, no sé si ya lo escuchan, escucho el ruido de continuidad y aparte pues me da una lectura que abre o cierra el contacto, no más. De esta forma probamos el componente. Para quitar el multímetro, pues simplemente detenemos la simulación. Para quitarlo de la pantalla, pues damos clic. Ahí está la simulación activada. El multímetro sigue apareciendo. Para quitarlo de la pantalla, damos clic acá en el multímetro y se desaparece de la pantalla para que no me incomode mientras voy haciendo los demás circuitos. Bien, entonces tenemos este componente. Vamos a colocar otro interruptor por aquí al lado. Entonces, coloquemos otro interruptor. Vamos a hacer la alimentación. Entonces, ¿cómo funciona cuando vamos a alimentar el circuito? Vamos a colocar, por ejemplo, la línea de tierra. Aquí es importante, vamos a traer aquí, como hay conectores, ¿sí? Ahí yo tengo que colocar más de 3 o 4 cables en algunos lugares, pero voy a colocar, por ejemplo, aquí una marret para indicar que los cables llegan todos hasta determinado punto y deben ir conectados unos con otros. Entonces aquí tengo un marret. Voy a traer el cable de tierra desde mi tablero de control para que me quede bien cableado. Estamos en inicio, aquí estamos trabajando en una hoja de electrotecnia, pero aquí vemos algo particular. ¿Sí? Aquí tenemos directamente desde inicio hilo de comando, hilo de potencia, hilo de fase 1, hilo de fase 2, hilo de fase 3, hilo de neutro, hilo de puesta a tierra. Es importante que utilicemos estos conectores o estos hilos, ¿no? Cuando hacemos el cableado. Pues como aquí es una puesta a tierra, pues vengo hilo de puesta a tierra, venimos aquí al botón de conexión de la tierra de donde sale desde el tablero. Aquí yo lo puedo manipular como necesite, darle digamos, distribuirlo como quiera. ¿Sí? Yo puedo darle de curvas, darle toda la
opción de conectividad como la necesite. Aquí lo conectamos al MARRED, a uno de los terminales del MARRED, y vemos que me queda de un color particular. ¿Por qué? Porque esta es, digamos, la forma de representar la Tierra, este color, y de forma punteada. Por eso es importante trabajar con estos componentes que tenemos acá. Bien, ahora vamos a conectar la Tierra aquí en la caja. Te llevamos aquí el punto de conexión de la Tierra, lo llevamos aquí hasta la parte superior, por ejemplo. Si yo quiero que entre aquí, si es por un tubo, pues aquí hay que observar que aquí está el espacio para el tubo, que los cables me queden siguiendo esa lógica. Bien, entonces colocamos aquí este componente, tenemos que colocar aquí otro terminal, y esto viene conectado en este punto. El siguiente, pues vamos a necesitar otro MARRED, vamos a colocar uno para 3 cables por acá, con el fin de repartir la otra lámpara. Entonces, aquí conectamos este componente y lo vamos a traer a este otro MARRED, que es el que viene dentro de la caja donde está el interruptor. De aquí salimos para conectar la tierra de este interruptor. Y aquí, de este otro, pues podemos venir directamente y hacer la conexión que corresponde aquí a la caja donde va la lámpara. Entonces vemos que aquí estoy colocando los cables de tierra. Yo le puedo dar longitud, le puedo dar características a esos cables. Lo vamos a ver ahorita más adelante. Bien, entonces ya colocamos la puesta a tierra. Ahora vamos a colocar el neutro. ¿Sí? Vamos a colocar el neutro. Entonces, si vemos la caja de salida, pues acá está especificado que estas dos líneas pues corresponden a la alimentación. Aquí yo estoy trabajando únicamente con esta línea de acá. ¿Sí? Aquí tengo un circuito en la línea, perdón, tengo un circuito en la línea 2 y el otro va a trabajar en la línea 1. Entonces, dependiendo de donde conecte, pues voy a trabajar con la línea 1 o con la línea 2 ahorita. Y el neutro pues está acá. En este costado izquierdo hay una regleta de neutro. Internamente hay una barra que me permite también tener conectores de neutro en el otro costado, el costado izquierdo o el costado derecho. Bien, entonces vamos a traer el cable para el neutro. Vamos a traer otro MARRED, lo vamos a colocar por acá. Todo esto va dentro de la caja, entonces pues por eso los dejo cerca. Lo mismo los cables pues van por algún conducto, entonces pues hay que diseñarlo de tal forma que haga esa representación. ¿Cómo es el neutro? Pues vamos a buscar aquí en la parte superior hilo de neutro y simplemente conectamos. Venimos, lo podemos traer acá y lo conectamos directamente aquí. Ahora vamos a salir y vamos a alimentar la lámpara. Vemos que aquí este cable va directamente, el cable de neutro va directamente conectado aquí a la lámpara, ¿no? No tiene nada que ver con el interruptor. Estamos cortando la línea. Sí, entonces aquí me queda el neutro conectado. El cable lo puedo modificar acá para que me quede directamente entrando a la caja. Modificarle aquí la representación, ¿sí? Como lo tenemos acá. Y de aquí vamos a salir para la siguiente lámpara, ¿no? Directamente vamos a tomar de acá el cable y yo lo puedo llevar por acá, incluso aquí abajo donde están los cables para que me quede. Si lo traemos por acá, me voy entrando por aquí a la caja y lo podemos colocar aquí en el punto de conexión. Entonces aquí colocamos el neutro y me falta traer ahora la alimentación, la línea. Entonces vamos a trabajar aquí con el circuito que está en la línea 1, perdón, la línea 2, vamos a trabajar con el que está en la parte inferior con 15 amperios. Entonces para eso tomamos, aquí está indicando que es la línea 2 para que sea claro, pues traemos directamente la línea. Vamos a colocar aquí para igual que sea mucho más visual lo que estamos haciendo, un punto de conexión para no colocar todos los cables directamente al tornillo. Entonces vamos a traer la línea 1
Vamos a colocar por acá el cable. Aquí hice un error, por ejemplo. Yo puedo cablear directamente sin venir aquí a la parte superior. Yo cuando tomo el circuito, por defecto, el conector me toma el punto de conexión y me deja hacer un circuito, ¿sí? Pero para garantizar de que me quede la buena información, pues hay que tener en cuenta aquí que yo debo utilizar los hilos que están en la parte superior. Entonces voy a tomar el hilo de la fase 2, tomo el hilo de la fase 2. Una vez tengo este hilo, lo voy a traer aquí a el conector, al marret. ¿Sí? Ya me queda este hilo. Y aquí por defecto, pues yo vengo y alimento mi interruptor. Una vez tengo alimentado este interruptor, pues tengo que alimentar la lámpara. Entonces aquí voy a cerrar ya el primer circuito. Entonces yo vengo y alimento la lámpara. Aquí voy a colocarlo de forma visual por este costado, pero cuando va en la tubería, pues debe ir todo por el mismo lado, ¿no? Entonces vamos a dejarlo acá más bien para evitarnos de pronto mala interpretación. Entonces vengo y conecto. Y acá, pues simplemente vengo y hago la conexión. Entonces acá podemos jugar con la posición de esos cables para que me quede pues bien representada, ¿no? Indicando acá la entrada, la salida por el ducto, el tubo. ¿Sí? Todo esto lo podemos ajustar. Bien. Entonces aquí ya me queda la instalación para la primera lámpara. Ahora tenemos simplemente que venir de acá y alimentar el otro interruptor. Perdón, volvemos aquí a la línea 2 y lo de la fase 2. Salimos del conector, venimos al punto de conexión y lo mismo llevamos aquí a la salida. Digamos que lo ponemos por acá, o teníamos que devolverlo para garantizar de que va por el mismo tubo y lo colocamos alimentando aquí la lámpara. Bien, pues aquí ya nos queda un circuito sencillo, un circuito para trabajar lámparas. Entonces, ¿cómo podemos configurar los componentes? Ya vimos que si yo utilizo el buen componente aquí desde la pantalla de inicio, pues aquí ya me cambia los colores. Yo puedo darle clic sobre este componente, sobre los cables. Doy doble clic con el mouse, el botón izquierdo. Y acá yo puedo asociarle una bobina de cable, una bobina de hilo. Esto es información que yo le puedo dar a cada componente. No vamos a entrar en estos detalles, pero para que pues vean que hay diferentes estándares de los cables dependiendo las líneas que vamos a tomar. Yo puedo aquí trabajar con un cable número 12, por ejemplo, o número 10, dependiendo la cantidad de lámparas, el cálculo que haya hecho. Yo puedo seleccionarle aquí el tipo de cable y puedo seleccionar la longitud, puedo seleccionar las unidades. Entonces este cable, por ejemplo, va a ser de 5 metros. Yo puedo sacar toda esta información. Bien, no voy a comentar que no voy a entrar en a estos detalles por el momento, pero para que vean pues que si lo hago por acá, puedo colocarle rápidamente toda esa información adicional. Ahora vamos a hacer una prueba de funcionamiento, un test de simulación. Entonces, ¿cómo simulamos? En la pestaña de simulación, en la parte superior, acá en los iconos de acceso rápido en la pestaña simulación, tenemos la opción simulación normal, simulación paso a paso y simulación cámara lenta. Vamos a simulación normal, damos clic en simulación normal, me queda el circuito. ¿Sí? Aquí observamos que ya cambian los colores, ya es diferente. Cuando lanzamos la simulación, antes había un hilo en color verde, que era la conexión a tierra. Vemos que ya se volvió de otro color. Ahora, el que está en color verde es lo que está energizado. Entonces vemos que acá, primero, pues aquí está energizado mi sistema principal. Si yo desactivo acá, pues se me apaga el color verde, todo queda energizado. Aquí está prendido, está en on mi breaker para el circuito ya individual para el alumbrado. Lo mismo si lo apago, pues se me apaga. Doy clic sobre el componente y esto hace que se active o se desactive. Entonces me cambia el color, se desactiva. En este momento está en color verde.
como usuario, si no me gusta este color, si quiero colocarle otro color, lo puedo hacer. Entonces aquí para eso detenemos la simulación y aquí está en propiedades del proyecto, en la parte superior, propiedades del proyecto. En propiedades del proyecto me da las opciones para cambiar esos colores. Entonces acá en propiedades del proyecto, aquí hay información, proyecto, estándares generales, sistema de fluidos, sistema eléctrico, unifilar, multifilar. Vengo a multifilar electrotecnia y aquí le doy algunas características. Entonces, color de hilos de bajo voltaje, yo puedo cambiar el color que yo desee. Si no quiero el verde, pues le coloco otro color. Coloco otro color y cuando estoy en modo simulación, pues él va a tomar. Si voy nuevamente a simulación, pues ya va a ser de otro color, va a ser rojo. Entonces yo puedo cambiarle toda esa información para explicar, para que quede claro qué es lo que está energizado en este momento antes de activar el interruptor. Entonces, una vez ya tenemos claro que está energizado y vemos que ya me prende la lámpara número 1, vemos que cuando yo muevo el interruptor, pues todo esto queda energizado, toda esta línea, hasta el terminal de la lámpara. Entonces aquí hay algunos detalles con respecto pues a esto, esos colores son importantes. Vamos a activar la lámpara número 2. De forma similar, hacemos lo mismo con la lámpara número 2. Entonces ya si yo activo, si yo desactivo. Sí, bueno, quiero empezar a hacer la toma de medidas. Hay diferentes formas de tomar medidas en Automation Studio. Una, pues es usando los instrumentos que aparecen acá en la pestaña de simulación. Estoy aquí en simulación. Aparecen aquí algunos instrumentos que nosotros llamamos instrumentos para medidas dinámicas, que los puedo colocar en el circuito para conocer rápidamente el valor, pero que físicamente pues digamos, no existen. Físicamente tengo que usar componentes como los que tenemos acá. Entonces, si yo utilizo estos componentes es para hacer una toma rápida y conocer información propia del circuito. Y venimos, por ejemplo, a esta línea. Yo doy clic sobre la línea. Se me genera este símbolo y me cambia de color la línea. Con el clic izquierdo sostenido, bajamos aquí donde quiero colocar la medida y aquí me da diferentes opciones. Yo quiero medir, por ejemplo, la corriente eficaz, la corriente media o la corriente normal. Puedo colocar las unidades en amperios, miliamperios, otras unidades, la precisión, colocar comentarios. Entonces, una vez coloquemos toda esta información, aprobamos. Y aquí, a ver, vamos a ver qué pasó. Vamos a hacer la medición por acá. Bueno, aquí ya me dio en miliamperios, por ejemplo, me dio un valor. Venimos aquí a esta lámpara. Lo mismo, vamos a colocarla aquí en amperios a ver qué aparece. Y vamos a colocar este otro hilo. Y vamos a colocarlo también en amperios. Entonces, cuando estamos en modo simulación, pues como estas lámparas tienen diferente potencia, 60 vatios, 100 vatios, estamos viendo el consumo de cada lámpara, estamos viendo el consumo total en el circuito. Si yo desactivo esta lámpara, pues vemos que me cambia el consumo, menos corriente, menos consumo de corriente. Cuando apago la lámpara, pues hay menos consumo de corriente. Entonces, podemos empezar a verificar todo este comportamiento. Esto lo hacemos con estos instrumentos de medida dinámicos. Si yo quiero usar los componentes típicos que usamos en el laboratorio, tenemos la pinza amperimétrica. Simplemente damos clic aquí en simulación, venimos a la ventana fallas, y damos clic sobre la pinza. Esta pinza es de uso industrial. Entonces, esta pinza para medir corriente, el cable tiene que ir aquí, internamente aquí dentro de donde estoy moviendo el mouse, dentro de la pinza como tal. Tengo que seleccionar lo que quiero medir. Si voy a medir corriente y es en un circuito AC, pues tengo que colocar la posición aquí del interruptor del botón en el buen lugar y ahí sí colocar la pinza. Entonces con el clic izquierdo sostenido vengo y la coloco sobre el cable. Vemos que me cambia de color cuando la coloco sobre el cable. Entonces esto hace que me tome la medida. Vemos que aquí tenemos 499.82 miliamperios. Tenemos más cifras significativas acá, entonces por eso está más preciso el valor. Aquí la pinza me da un valor sin valores después del punto, ¿no? Me hace una aproximada. Vemos que son 500 miliamperios. Ya empezamos a utilizar instrumentos de medición como los que hacemos a nivel
pues ya de instalaciones. Si quiero enseñar cómo usar el multímetro para medir corriente, lo mismo, pues traemos el multímetro y tenemos que hacer un corte en el cable físicamente. Para usar el multímetro, eso es lo que se hace, no hay que tener presente cómo medimos tensión, cómo medimos corriente. Para eso, el software permite aquí también en la pestaña de simulación, en herramientas, aquí en fallas, en herramientas de desconexión, venimos a herramientas de desconexión y yo puedo hacerle un corte al cable. Vemos que cambia, me aparece aquí un componente, cambia el puntero. Venimos a el punto de aquí, por ejemplo, donde voy a hacer el corte o puedo llegar aquí en otro lugar. Si quiero medirlo acá, donde desee medir, pues simplemente coloco el componente para hacer el corte, luego lo pongo un poquito más lejos y esto me hace un corte en serie, digamos, con el cable. Para medir la corriente con el instrumento de medida, vengo aquí y coloco el multímetro en el buen lugar para medir la corriente. Por defecto, cuando yo coloco la corriente, veo que ya la pinza, pues tengo que ubicarla aquí en el lugar para medir corriente. Si la conecto acá, pues no me va a funcionar, puedo hacer un corto. Entonces es necesario ubicar la pinza en la buena posición y ahí sí voy a poderla conectar en serie con el circuito. Entonces hago el bypass acá y ya estamos midiendo corriente directamente en el circuito. Vemos que cuando cierro el circuito, pues cambia de color rojo. ¿Por qué? Porque estamos simplemente colocando una línea continua acá, digámoslo así, donde hicimos ese corte. Si apagamos el interruptor, pues vemos que ya no tenemos corriente. Ahora vamos a seguir con otros componentes. Podemos trabajar instalaciones, conexiones, por ejemplo, para una estufa o para otros sistemas para trabajar a 220. Normalmente estos sistemas trabajan a 220 voltios. Entonces, igual, hacemos algo similar a lo que hicimos para la instalación acá de la instalación de lámparas. Voy a agrandar esta hoja para seguir utilizando este mismo circuito, esta misma presentación, esta misma visualización, como agrando la hoja para seguir trabajando acá. Entonces damos doble clic, clic derecho, y acá me da la opción de venir a propiedades del documento. En propiedades del documento, aquí en la configuración de electrotecnia, puedo cambiar el documento o cambiarlo aquí en configuración de página. También vamos a ver si aquí lo toma en la primera página. Aquí me da todas las opciones de norma. Entonces, A0 es un documento más grande. Yo le doy A0 y vamos a ver si sí me toma el cambio para una hoja más grande. Entonces, vemos que acá ya me queda una hoja mucho más grande donde yo ya puedo colocar esto en determinado lugar y seguir haciendo otro circuito. Vamos a ver cómo lo movemos para este lado. Ahí lo cambiamos ya un poco más retirado. Y ahora podemos colocar, pues, otro componente acá, otro breaker. Entonces venimos aquí a los breakers. Esto está por acá están por acá en Electrical Panel. Entonces normalmente para hacer esas instalaciones, pues aquí me da la opción de traer esas dos a 20, 30 amperios, por ejemplo. Y vamos a colocar el componente, por ejemplo, acá en este lugar. ¿Sí? Aquí vamos a ver que queda conectado de la línea 1 y queda conectado de la línea 2. Entonces ahora pues simplemente hacemos el circuito. Para eso voy a trabajar acá como ejemplo, vamos a traer un componente que funciona a 220 voltios para trabajar con diferente potencia. Entonces yo puedo trabajar, por ejemplo, aquí a 120 voltios o a 220, como colocamos una línea para 220. Igual puedo colocar uno solo, puedo colocar varios en serie, puedo colocar varios en paralelo. Entonces vamos aquí a colocar uno en serie y vamos a aprovechar para colocar un termostato, que es el que me va a regular la
la temperatura. Se va a prender y se va a apagar de acuerdo a la regulación que yo le dé. Entonces colocamos un termostato. Vamos a colocar por acá el componente de calentar. Y de la misma forma vamos a conectar como lo hicimos hace un momento. Entonces venimos a buscar una de las líneas y una de las líneas pues va conectada directamente al componente, ¿no? Como lo hacíamos con el neutro, aquí venimos a conectar una de las líneas directamente al componente. Entonces podemos colocar acá, directamente desde acá, podemos traer esta línea. Aquí me equivoqué, recuerden que hay que venir aquí a inicio. Y en inicio traemos directamente el cable para que sea mucho más práctico. Entonces venimos desde acá, desde la línea. Y de acá podemos alimentar directamente la bobina, o en este caso, pues el calefactor. Entonces aquí vemos que esto me cierra el circuito, ¿no? Aquí está conectado desde una línea. Aquí se indica que todo esto tiene, o viene a cerrar el circuito. Entonces tengo que colocar la otra línea, pero esta línea pues tiene que estar regulada por un componente. Para este caso pues se va a activar o se va a desactivar en función de la temperatura. Entonces aquí coloco esta otra línea conectada aquí como si fuera un interruptor. Lo mismo aquí tengo que colocarla como línea 1 o como línea 2. ¿Sí? Entonces hay que tener presente eso. Venimos y salimos y cerramos acá el circuito. Listo. Aquí ya para efectos de visualización pues es simplemente colocar el cable de la mejor manera como nosotros creamos conveniente. Entonces este termostato yo le puedo fijar aquí el setting, la temperatura, cómo quiero la temperatura en la habitación, ¿sí? En cuánto tiene que estar, y acá me va a hacer la lectura. Entonces, activamos la simulación, vamos a ir aquí a simulación, quitamos aquí el multímetro, ¿sí? Y aquí pues vemos que está calentando en este momento, se está prendiendo, ¿sí? Está todo en rojo. Aquí tenemos en la habitación 19.1 en este momento. Esto es un sensor que está detectando la temperatura de la habitación. Y yo lo estoy colocando en 20. Yo quiero que la temperatura esté en 20 grados. Si digamos que yo lo coloco más bajo, pues con estos botones lo coloco diferente y vemos que se apaga. Vemos que aquí ya, sí, aquí ya no está trabajando. Sí, se apaga. Y esto lo podemos comprobar porque queda las dos en rojo, porque tenemos pues dos líneas vivas y hasta aquí está alimentado, ¿no? Hay que tener presente que si yo hago si tomo una medida, pues ahí tenemos, eso está energizado, ¿no? Hay que poner atención a eso. Entonces lo mismo, si yo quiero hacer medidas de consumo, pues lo mismo podemos venir acá y traer un instrumento que me va a permitir medir la corriente. Si tengo más componentes y los tengo puestos, por ejemplo, en serie o en paralelo, pues vamos a observar cómo va a ser el consumo. Aquí tenemos 2.72 amperios, por ejemplo, que está consumiendo ese dispositivo. Entonces, algo similar puede ser una instalación para una estufa. Si quiero colocar tomacorrientes, pues ahora vamos a ir con otro circuito para tomacorrientes. Entonces, vamos a ir, por ejemplo, acá a la parte inferior y vamos a traer una toma. A ver, vamos a traer un tomacorriente, esos están por acá en las salidas. También hay diferentes modelos. Entonces, voy a colocar los tres modelos aquí en la pantalla. Tenemos diferentes modelos. Cuando estamos acá aquí en las herramientas, aquí antes de colocarlo en la pantalla, pues hay que verificar el nombre. Esto me ayuda para rápidamente saber qué componente es. Entonces aquí, esta toma corriente, me sirve para hacer dos circuitos separados. Aquí dice digamos, no están comunicados estos dos puntos de conexión. ¿Cómo compruebo? Pues lo mismo,
con el multímetro. Vamos aquí a simulación, activamos la simulación, traemos el multímetro y aquí en continuidad, entonces un pin de conexión de la sonda de conexión en un costado y en el otro. Aquí vemos que si yo estoy aquí en continuidad, pues me da un valor, pues, digamos no está conectado. Si yo vengo a este otro conector que tenemos acá, a este otro toma corriente, aquí si yo escucho en el multímetro, estoy escuchando el ruido de continuidad. Lo tengo aquí en este punto y me está dando continuidad. Quiere decir que está conectado, mientras que cuando lo coloco acá, pues no. Entonces ahora vamos a conectar una de estas tomas para igual ver cómo funciona. Entonces, de la misma manera como lo hicimos con el circuito anterior, pues vamos a colocar una toma sencilla, ¿no? A ver, voy a ver por acá qué circuito podemos trabajar. Vamos a tomar un interruptor y una toma, por decir algo, para habilitar alguna aplicación. Entonces vamos a tomar esta toma inicialmente, esta toma corriente, vamos a quitar estas dos. Vamos a colocar esta toma corriente por acá. Vamos a traer un interruptor simplemente para, un switch, un interruptor, para activarla o desactivarla. Y la alimentación. Entonces, lo mismo acá habíamos dejado un circuito de 15 o 20 amperios. Aquí tenemos otro circuito de 20 amperios. Podemos servirnos de ese circuito de 20 amperios para venir y alimentar acá directamente. Trabajamos este hilo. Venimos, colocamos aquí activando a la entrada del interruptor y de aquí salimos, por ejemplo, para una de las tomas. Es un hilo de fase 1 también. Entonces, digamos que esto viene por acá. Acá, como esta toma está cortada, pues esto me va a alimentar solamente la parte superior. No hay conectividad, de acuerdo a como probamos hace un momento con el multímetro, no hay conectividad entre estos dos puntos, entonces solamente me va a habilitar la función del toma corriente de la parte superior. Y ahora pues vamos a colocar el neutro, el cable de neutro, estamos colocándolo acá directo a la toma. Entonces venimos acá traigámoslo acá, por ejemplo, de esta segunda línea. Entonces, hilo de neutro. Aquí estoy colocando, ya cuando armen el circuito, pues lo van a posicionar de la buena forma. Vamos a colocarlo por acá, digamos que esto viene acá, sube por acá, siguiendo el mismo recorrido. Y al final, pues esto viene conectado por acá. Y este mismo nos va a servir en caso para alimentar el otro, para alimentar aquí el otro punto. ¿Sí? Esto yo lo puedo utilizar aquí para alimentar el otro punto de neutro. Entonces vamos a conectarlo, lo dejamos ahí puestecito. Si aquí me está indicando en dónde lo quiero conectar, entonces yo le digo que en este pin de conexión. Listo. Bueno, hasta ahí. Si yo quiero hacer una prueba, simplemente con este componente, pues podemos verificar si tenemos alimentación. Para no usar el multímetro, sino traer otro tester, pues yo puedo venir y hacer prueba con algunos de los componentes que también se usan normalmente en la práctica. Entonces tenemos este tester y este tester lo puedo conectar acá. Y viene con dos puntas, tengo que introducirlas cada una en una de las puntos del toma corriente. Activamos la simulación. Vamos a quitar acá el multímetro. Al activar la simulación, pues aquí vemos que está alimentado. Se prende la luz de este tester
Si quitamos este tester y lo ponemos en la parte de abajo, si yo puedo conectarlo aquí en la parte de abajo, con la tecla control con la tecla de mayúscula sostenido, lo puedo traer directamente acá y queda conectado en el punto con los círculos rojos. Lo mismo si activamos la simulación, vemos pues que acá está desactivado, o sea que no hay conexión internamente entre estos dos puntos. Entonces tenemos la toma. Si quiero conectar algún dispositivo, pues acá tenemos, por ejemplo, un ventilador. Yo lo puedo traer y conectar aquí a la toma para hacer alguna prueba para ver si está funcionando. Y aquí activo el interruptor, pero pues tengo que prender el ventilador. Pues está en funcionamiento. Si quiero medir la corriente, entonces usamos las herramientas que están disponibles. 0.1 amperio. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo que está consumiendo. Bien. Si generamos un cortocircuito, ¿qué pasa? Entonces acá tenemos un componente para generar un cortocircuito. Entonces vamos a conectar este componente acá, lo mismo. Aquí vamos a ver cuando activamos la simulación. Aquí está la línea, vemos que está alimentado. Cuando cerramos aquí el interruptor, pues genera un cortocircuito. ¿Y qué pasa? Pues todo se desactiva. Todo se desactiva, ¿por qué? Porque se generó un mal funcionamiento en el sistema. Y aquí vemos pues que ese cortocircuito hizo que hubo un consumo bastante alto de corriente, ¿no? Y por eso este breaker quedó en off. Igual esto lo puedo verificar con la pinza o con el multímetro. Y puedo ver que es un cambio bastante fuerte. Si incluso queremos verificar con más detalle, puedo traer aquí un plotter. Vamos a ver a ver si el plotter se activa. Puedo traer un plotter y simplemente traer ese instrumento de medida por acá, colocarlo aquí en la pantalla. Vamos a medir la corriente. Vamos a modo simulación. Activamos acá el interruptor. Hacemos el cortocircuito. Aquí vemos el pico de corriente. ¿Cuándo se generó el cortocircuito? Vemos que es bastante alto, ¿no? Entonces, esto lo podemos verificar, por ejemplo, también en estos casos. Bueno, cerramos el plotter. Otros detalles interesantes. Cuando tenemos este tipo de circuitos y usamos los cables que aparecen acá, los hilos que aparecen en las opciones de inicio, pues yo puedo generar algunas fallas a los componentes que estamos usando. Para el caso, por ejemplo, vamos aquí a una de las lámparas, por decir algo. Venimos aquí al circuito de las lámparas y estamos aquí en la pestaña de simulación. La pestaña de simulación, estos dispositivos de acá que dice falla, se activa siempre y cuando estemos en modo simulación. Estando en modo simulación, se activa esta ventana y esto me va a permitir colocar fallas en los componentes. Yo puedo venir acá y aquí estamos prendiendo el bombillo, todo funciona bien. Vamos a generar una falla, venimos aquí al martillo, dice herramienta de falla. Vengo al componente que quiero colocarle una falla, vengo, digamos, a este cable. Y yo le digo que este cable está cortado. Entonces marco aquí la falla y tengo que activar la falla activa, la activo. Vemos que el cable aparece energizado aquí en el simulador, pero el bombillo está apagado. Entonces, pues acá yo le puedo dar un circuito al estudiante y que con los instrumentos de medida empiece a verificar qué es lo que está pasando en el circuito. Aquí aparentemente todo está perfecto, pero la lámpara no se prende. Entonces, ¿cómo podemos empezar a ver? Pues con las herramientas de medida, con el multímetro, por ejemplo. Entonces, lo mismo, venimos aquí al multímetro y medimos continuidad.
Ya habíamos aprendido que yo puedo desconectar el cable, desconectar aquí las puntas, entonces venimos a herramienta de desconexión para poder hacer pruebas. Desconectamos acá y podemos desconectar del otro punto, del otro costado. Ahora activamos el multímetro en modo de continuidad y conectamos la pinza en un lugar o en otro aquí en el cable, las pinzas del multímetro, ¿sí? Aquí vemos que me aparece fuera de rango, ¿sí? Fuera de rango, ¿qué indica? Que hay algo abierto, ¿no? Que se sale de los parámetros de medida. No es normal cuando yo mido continuidad de un cable que me aparezca esta lectura porque pasa algo en el circuito, digamos, no está continuo, ¿no? Vemos que si me aparece esta lectura en el multímetro, quiere decir que hay algún corte. ¿Cómo reparo para verificar? Está herramientas de reparación aquí en la parte de simulación, fallas, herramientas de reparación. Vengo sobre el cable, le digo seleccionar todo por defecto, entonces está cortado. Y aquí ya me aparece, esta es la medida normal que debe dar continuidad y si tiene una longitud determinada, pues me debe dar una resistencia determinada. Ya lo reparamos y cuando ya vamos a modo simulación, pues se debe prender, ¿no? Entonces podemos declarar fallas y que el estudiante determine qué es lo que está pasando. De mi parte, les agradezco entonces a todos y hasta una próxima oportunidad.